Bueno, pues, ¿cómo están, queridísimos compañeros? Qué bueno que estamos aquí, reunidos para, pues, darle como una pequeña extensión a lo que el Rab Harmony, tan desde el corazón nos ha enseñado, ¿no? Él habla mucho del Hineni, del perdón Hineni, perdón. Habla mucho de perdón, del perdón divino, pero no todo mundo entendemos qué es ese Hineni. Y ese Hineni, pues, en hebreo Hineni quiere decir heme aquí, y pues la connotación es que hay un hay una pintura más grande, there's a larger picture, como se dice en inglés. Hay, un panorama más amplio que a lo mejor no estás viendo, pero que todo es perfecto y que todos tenemos algo que rectificar en eso que no nos gusta y en ese conflicto. Por eso es que este curso breve de 4 sesiones nada más se conjunta perfectamente bien con todo, ¿no? Y de reclamar nuestra responsabilidad, que efectivamente nadie nos hace nada, ni somos víctimas, y muchas veces es muy difícil entenderlo. Por ejemplo, lo del conflicto armado, ¿no? Hay víctimas en ambos lados. Entonces, ¿cómo puedes entender el pastel completo con todo lo que está pasando? Y bueno, eh, cuando yo en el grupo comenté acerca de este libro, lo hice porque, bueno, para que lo compren, para que lo lean, para que lo estudien. Es un libro muy bien escrito, ahorita vamos a ver de quién, que pues de eso se trata este curso, pero que he tratado de ponerlo aquí en una presentación de PowerPoint. Hoy vamos a ver los primeros 5 capítulos. Son capítulos cortitos. El libro está hecho en 3 partes. Entonces, pues hoy vamos a ver la primera, ¿qué les parece? Y sin más ni más, ahorita lo que escribieron, las características de ese enemigo o de ese oponente o de esa persona con la que tuvimos el conflicto, luego lo vamos a usar. Ahorita nada más es escribir, es plasmar eso que está en nuestro, pudiera estar en nuestro inconsciente incluso, plasmarlo en una hoja de papel y dejarlo de lado porque después vamos a verlo. También en esas hojas que ustedes tienen, en la segunda dice, ahora escribe cómo respondiste o cómo reaccionaste. Me queda muy claro que van a necesitar pues entre media hora y una hora para hacerlo, pero pues esto será después de clase. Y bueno, también aquí en su hojita dice el conflicto. ¿Cuál es la mejor respuesta que sirva a Dios y también sorprendentemente a ti? A la prueba de los enemigos y cómo podemos usar su ofensa para un cambio positivo. Entonces, es aquí el poder, el perdón divino del que habla el Rab Harmony, ¿no? Y neni, heme aquí que yo no soy una víctima, yo soy responsable de hacer algo con eso que me hicieron. Entonces, una estrategia realmente inteligente requiere que encontremos el equilibrio entre autoprotección y generosidad, porque obviamente, por ejemplo, eh, pues muy perdón divino, pero no podemos dejar. Por ahí en el grupo alguien había dicho, no, es que yo no estoy de acuerdo que haya ejércitos. Y no sé si recuerdan que yo les comenté, bueno, es que si Israel no tuviera ejércitos ya nos hubieran aniquilado. Entonces, ¿cuál es ese equilibrio entre autoprotección y generosidad? ¿No? Entre la protesta y la aceptación, la inteligencia y el idealismo, la cero tolerancia al mal y la compasión. Entonces, pues aquí este libro está basado en los escritos del Comarna Rebe, que las respuestas las va a encontrar en la Cábala. La autora, al final del libro, pues trae un pequeño escrito del Comarna Rebe, un tanto espeso, espero que nos dé tiempo de ver. Y dice, los enemigos sostienen astillas sobre las almas, o sea, como una rosa con espinas, ¿no? Extrañas chispas que no reconocemos como piezas de nosotros mismos. Y pareciera que no es así, pero por ejemplo, véanlo con el hijo que más conflicto les da. Es un hijo que nos da muchos problemas y sin embargo es el que más se parece a uno. Entonces, este es un muy buen ejemplo, ¿no?
nos han elegido como sus oponentes porque están tratando en un peso diluido de volver a conectarse con la raíz que en la realidad somos nosotros. Entonces, la chispa de nosotros mismos dentro del enemigo debe ser recuperada. Entonces, no somos víctimas, una vez más, sino tenemos que ponernos la capa de superhéroe para ir a recoger esa chispa y ahorita vamos a entender el día de hoy el mecanismo del universo. No podemos completar nuestro propósito hasta que todos los pedazos dispersos de nosotros mismos, además, incluidos los que están actualmente incrustados en el alma de nuestros enemigos, sean elevados. Y entonces cuando uno dice esto, entonces uno empieza a ver los conflictos entre las personas, incluso los conflictos armados, uno los ve desde otro nivel. Entonces, el enemigo es un constructo que automáticamente divide el mundo en dos, ¿no? Nosotros y ellos, o tú y yo, inmediatamente. Esto significa que los detalles de cualquier disputa son unilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy viendo una cosa, cuando yo digo unilateral es que yo estoy viendo una cosa y tú estás viendo otra, pero realmente nadie está viendo la película completa. Aquellos que yo he etiquetado como malos, a mí me consideran como el malo. O sea, es increíble, volviendo al conflicto armado, como en las escuelas a los niños árabes se les enseña que el enemigo es Israel, ¿no? Como que entonces, ¿quién tiene la razón? ¿O desde qué perspectiva? Pregunta quién. La típica respuesta, pregunta quién. Es imposible escapar de este sesgo. Cuando se habla de sesgo, es un sesgo de percepción, porque tienes un ojo tapado y nada más estás viendo la mitad, porque todo el mundo es un centro yo estoy viendo el mundo desde yo, desde mi personalidad, desde mi perspectiva. Para mí, el mundo es hermoso porque lo estoy viendo desde mi silla, pero a lo mejor una persona en el barrio más pobre de la India no lo ve de esta manera. Entonces, por eso es sesgado, es una perspectiva sesgada. Y bueno, como buena, como buena maestra que fui, me gustaría presentar, un momentito, en 2 segundos, voy a poner, que no quiero presentar y, espérame 2 segundos. Mm, Espérame 2 segundos, déjame detengo la grabación. Ahí está, con mucho gusto. Entonces, pues aquí les presento esta presentación que hice. Y bueno, aquí está la autora, que es Sarah Judith Schneider. Es una señora muy brillante. Ella es bióloga molecular y de Estados Unidos. 2 segundos, 2 segundos. 2 segundos, por favor. I'm teaching. Thank you. Thank you. Goodbye. Perdón, justo llegó alguien. Entonces les decía que Sarah Judith Schneider es una muy brillante bióloga molecular que escribe este libro. Tiene varias publicaciones. Ella se regresa a la Teshuvá y vive actualmente en Jerusalén, da muchas pláticas, da muchas conferencias. Y bueno, ella basa este libro en una de los escritos del Comarna Rebbe. El Comarna Rebbe, pues, nació en 1806 y murió unos 40, 50 años después. O sea, él escribe esta carta en el siglo XIX y le escribe para poderle dar sentido porque tenía muchos detractores, o sea, muchas personas que hablaban mal de él. Acuérdense que en aquel entonces, pues la Cábala no estaba revelada como ahora, ¿no? Muy pocos la estudiaban y bueno, este es el Comarna, uno de los descendientes del Comarna Rebe ahora. Obviamente, pues ya no está él, pero así es como ella escribe este libro. Entonces dice, nadie se salva de un sinsabor
o un conflicto con alguien. Entonces, pues primero que nada es ver eso, qué sinsabores tenemos nosotros, qué qué encuentros desagradables hemos tenido con personas o incluso con nosotros mismos. Y eso que les decía de esta visión sesgada, ¿no? Nadie tiene la película completa. Hay por ahí un cuento de la India donde están unos ciegos y los ciegos están frente a un elefante y les piden a estos ciegos que cada quien dé su opinión de lo que están tocando, de lo que están viendo. Entonces, pues el que le toca la trompa al elefante dice, pues es una serpiente. Y el que le está tocando la pancita al elefante dice, no, es un muro, está completamente con la misma textura de un muro, mientras los que le tocan las piernas dicen, está hecho de madera, y el que le toca la cola dice, no, pues es una gran cuerda. Entonces, aquí es donde podemos ver esa perspectiva sesgada, o es que cada quien ve las cosas desde su punto de referencia, que es de eso que estábamos hablando. Y entonces, ella escribe que cuál es la definición del enemigo, y ya sea que sea real o que sea imaginario momentáneamente, pues es lo que les decía, el enemigo está definido luego como el mal. Y esta figura nos ilustra como esa fuerza que en Cábala se le llama mal, em, sirve un propósito, ya sea que esto dispara, porque miren cómo va hacia la flecha hacia arriba, ya sea que el mal se transforma en muy bien, o ya sea que el mal se desaparece, que pareciera que no, pero pues el mal siempre paga, por así decirlo, paga un precio alto por asaltar, ¿no? Es como cuando hay una abeja que pica y muere al picar. De la misma manera, el mal es transformado o ataca y luego muere. Entonces, pues, también en las profecías se ve que, pues, dos enemigos que fueron los árabes e Israel, después van a ser aliados. Tendrá que haber una transformación de los descendientes de Ismael para que sean aliados, para que vuelvan a esa raíz que los juntó alguna vez. Entonces, desde una perspectiva de la Torá, pues esto forma parte de la realidad, también forma parte de la eternidad. O sea, algo que se separó, aquí está como que el origen, este origen se separa en el bien y el mal, pero al final se transforman en muy bien y como que regresan a la raíz. Y pues la Torah nos comenta que los enemigos van a dejar de ser en la época mesiánica, en esa época de paz y de amor, y que realmente el mal es una ilusión. Entonces, como ven, muy interesante, ¿no? Esto a mí me dejó, ya de entrada, se nos enseña que el mal es muy mal, y que incluso el diablo en esa cosmovisión de otra religión, que el diablo hace la lucha contra Dios, cuando pues esto no es así, ¿no? El enemigo que aquí pues, se define como un adversario que está obrando en contra de nuestro bienestar, alguien que está actuando en contra de nuestra salud, de nuestra supervivencia, de nuestros valores, de nuestra visión o de nuestra seguridad, alguien que está tratando de socavar lo que estamos construyendo, que incluso nos está robando lo que nos pertenece. Este término enemigo se utiliza aquí como una etiquetita que se aplica a toda una gama de fenómenos, desde los interpersonales con una persona, pues, nosotros,
hasta los internacionales, que es lo que ya vimos ahorita, hasta incluso las fuerzas hostiles que acechan adentro de nuestra propia cabeza, de nuestra psique. Entonces, si experimentamos a alguien o algo como un enemigo, entonces estas enseñanzas aplican luego, luego. Y bueno, dijimos que hay muchos tipos de enemigos, ¿no? Pueden vencer a enemigos mortales que buscan nuestra desaparición o colegas muy competitivos. A lo mejor no es nuestro enemigo. O sea, el término enemigo es algo muy sui generis, pero incluso si tienes un colega, que son colegas, pero que compiten ambos por su éxito, ese ya puede ser un oponente. A mí me gusta más el nombre oponente. Pueden ser vecinos desconsiderados, incluso un cónyuge que te hiere, o lo que dijimos, un hijo rebelde, puede ser un oponente. Por eso me gusta más la palabra oponente más que enemigo. Pueden estar podridos hasta la médula o tener una mecha corta y ¡puf! Un carácter medio difícil. De cualquier manera, acuérdense del INENI, desde lo más intenso, lo más sutil, el enemigo se nos aparece, al menos parcialmente, o el oponente se nos aparece como una persona malintencionada, tal vez, o un agente malintencionado, o incluso el mismo mal, que de por sí les digo que eso del mal, pues es un término espinoso, ¿no? Como ya lo vimos en la gráfica, el mal tiene un propósito. El mal es regresar a su raíz, ser transformado. Y pues adivinen quién tiene que hacer el trabajo. No desaparece solo, tenemos que hacer el trabajo. Entonces, el conflicto, la guerra, la hostilidad, pues está muy documentado en la Torá, en la Biblia, y comprenden una parte de que siempre Abraham vino, salió de una guerra, tenía sus propios, incluso con su papá, ¿no? Abraham vino tenía el oponente que era su papá, que no estaba de acuerdo con su forma de pensar, como Nimrod iba a buscarlo. Entonces, pues si algo es universal, además de la muerte, es los enemigos. Es probable que cualquiera que pase de la cuna al ataúd, dice la autora, seguramente se va a encontrar con más de un enemigo o le cambiamos el término y le ponemos oponentes. Y pues hay que desarrollar nuestro carácter, hay que expandir nuestra conciencia. Yo creo que el nombre del juego en este libro se llama expansión de conciencia, porque esa expansión de conciencia es una vasija, lo vamos a ver más al ratito el día de hoy. Y bueno, entonces vamos a seguir con, sí, hasta aquí va bien, está bien explicado, bien entendido. Hágame con su manita, ¿sí? Bueno, perfectísimo. Pues entonces sigamos con la presentación de PowerPoint. Entonces dice, reza por la paz, pero estate preparado en caso de guerra. Entonces, volviendo al comentario que hicieron en el grupo de que alguien dijo, no, es que yo no estoy de acuerdo que haya ejércitos. Ojalá que no hubiera ejércitos. En la época de Mashiach no van a haber ejércitos. Pero bueno, la autora nos dice que el judaísmo aboga por la paz, el perdón y el compromiso. Pero el pacifismo, o sea, irse como Mahatma Gandhi a sentarse frente a todo un ejército, el pacifismo no es una meta como tal. Nuestras leyes nos aconsejan resolver disputas hablando por medio de mediadores. O sea, tú hablas con las personas. De por sí que en el Talmud se le tiene que decir a la persona, ¿sabes qué? Hiciste daño. O sabes qué? Tengo una cosa contigo. Me hiciste sentir mal así. O sea, se tiene que hablar con la persona. Si no hay forma de hablar con la persona, entonces uno va a un Beit Din, que es una corte judaica donde los expertos que son Dayanim ya dan ellos una respuesta a esa disputa. Entonces, y cuando no se puede, por eso tenemos cortes rabínicas para dar una solución a las disputas. Tener cortes, cortes de justicia, vamos, es una obligación de las 7 leyes de Noah.
incluso. Entonces, si un juez es corrupto, es deshonesto y es cínico, este es un crimen contra Dios y la humanidad. Y pues la corrupción es un acto abominable. Entonces, las cortes de justicia deben de hacer justicia. Y bueno, ¿a qué se refiere con esto de reza por la paz? Pero está preparado en caso de guerra. Entonces, nos dice la autora que también a nivel geopolítico tenemos la obligación. La Torá nos dicta diálogo y mediación. Maimónides nos comenta que no podemos ir a la guerra con nadie sin primero decirle queremos la paz. Pero si esta no se logra, y por favor vean las calles de Jenin, cómo están llenas sus escuelas y sus mezquitas de armas para aniquilar al pueblo de Israel. Si esta paz no se logra, la única opción es la guerra. Y entonces la guerra es una obligación. Es difícil, sí, pero así dice nuestra Torah. Y el Talmud es claro en este sentido. Entonces, ¿qué se hace cuando uno va a la guerra? Los generales, pues aconsejaban, ¿no? Que eran los expertos, aconsejaban. Luego, pues lo que el Sanedrín aconsejaba, el Sanedrín, pues eran las personas mayores que pues eran como el Beit Din o que eran la máxima autoridad en la Torah, también se aconsejaba. O sea, ¿qué dice el experto en guerras en aquel entonces? ¿Qué dice el experto en guerras? ¿Qué dice el experto en la Torah? Y después preguntaban los Urim Betumim. Si se fijan aquí, está una imagen de los Koanim, que son los descendientes de Aarón a Cohen, o el sumo sacerdote que estaba en el templo. Entonces, en el pecho trae una placa con 12 piedras, cada una representando el Shevet o una tribu de Israel. Entonces, muy interesante. Las que quieran tomar el curso conmigo del poder del corazón lo van a entender, pero el Cohen recibía, era como una especie de celular de hace, no sé, 2000, 3000 años, ¿no? El Cohen, por medio de las piedras y por medio de intuición, recibía mensajes de Akadosh Baruj Hu, recibía los mensajes de Dios. Y entonces, antes de irse a la guerra, hacían estas tres cosas para poder saber cómo. Hoy en día, por ejemplo, en las guerras que ha habido con Gaza, y esto es algo que no lo sacan en los medios de comunicación porque hay un interés por desacreditar a Israel. Israel desde los aviones echa papelitos a las ciudades y les dice, mañana vamos a invadir civiles, por favor, vayan a sus refugios porque no queremos matar civiles. Pero pues, bueno, se tiene que hacer la guerra aunque no sea lo ideal en nuestros corazones. ¿Quién quiere mandar a sus hijos a la guerra? ¿No? Para empezar. Me acuerdo que eran los años 80 y Israel fue muy, muy condenado en el mundo porque bombardearon los reactores nucleares de Saddam Hussein. Y en aquel entonces el mundo se empezó a quejar de lo que hizo Israel. Hoy en día decimos, qué bueno que los bombardeó a esos reactores nucleares porque si no, sabe Dios qué hubiera hecho este loco, ¿no? Entonces, todo es muy desde la perspectiva de donde se vea, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Actualmente, ¿cómo podemos prepararnos ante una situación de adversidad? Pues en este caso, los generales, pues, del ejército de algún país tendrán que dar su consejo, o los expertos en conciliación, a lo mejor un matrimonio, un consejero matrimonial, o a lo mejor un psicólogo, o a lo mejor el consejero de la escuela, alguien, ¿no? O los expertos en Torah. ¿Qué nos dice la Torah? Si hay, por ejemplo, un conflicto de intereses o un conflicto en un negocio,
muchas veces antes, por lo menos aquí donde yo vivo, antes de irse a la policía o antes de irse, dos personas que hicieron un negocio y que uno le debe al otro, antes de irse a una corte civil, se va a una corte rabínica para ver cómo se pueden arreglar, para que se entienda el conflicto, para que se resuelva, por así decirlo, en casa, ¿no? Y ya la última instancia, pues es una corte donde aplica el peso de la ley tal cual, ya sea monetariamente o en cárcel. Entonces, estos son ejemplos. Y por último, pues esa voz profética está dentro de uno. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Entonces, pues hasta aquí estamos en la, en la capítulo número 4. No sé si quieran hacer algún comentario para ya irnos a la 4 y 5. ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, Javiera, ¿alguna duda? Ahí. Ujú, Tengo una duda. Tú ujú. dijiste que Cohen con el Tumim oraba, ¿cierto? Urim Betumim, Claro, recibía respuesta. pero el Cohen o el sumo sacerdote. El Cohen Gadol, o sea, el Ay, sumo sacerdote. ya, está bien, que pensé que había Ujú. estudiado mal. No, 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 Ya. sí, el sumo sacerdote, perdón, a lo mejor yo lo dije mal. No, no, Gracias. no, está bien, que quería separarlo. Gracias. Gracias, gracias. Dice Diana, ¿podríamos concluir que los enemigos u oponentes vienen a ayudarnos a matar o transformar algo pendiente? Pues más bien a transformar, porque además recuerden de que, no sé si recuerdan que el Rab Armoni dijo que cada día de la creación, Hashem lo dejaba incompleto. ¿Sí recuerdan eso? Eso creo que se dio en el primer curso. Hashem lo dejaba incompleto. Y entonces el séptimo día en el Kiddush, si tú abres un Sidur y te abres el Kiddush de Shabbat, viene Asher bara Elohim la Azot, que Dios creó para hacer. Gramaticalmente, it doesn't make any sense, no, no se oye bien gramaticalmente. Ah, es que Hashem creó para hacer, para que tú termines la creación. Y entonces ya no te puedes venir a quejar conmigo que tienes un oponente. Ajá. ¿Cuántos nos ha pasado? A mí en lo personal me pasó algo hace un año donde yo veía a un oponente y yo le pedí a Dios, por favor, ayúdame porque ya no puedo con esta persona. Y de repente, cuando entendí, cuando dije, a ver, Hashem no se equivoca. Esta persona llegó por algo. A mí se me hace que esta persona, por intuición, en otra vida se le necesita retribuir en esta. En ese momento se disolvió el conflicto como por arte de magia. Increíble, así que 100% por experiencia propia se los digo. Bueno, pues vamos a seguir, ¿qué les parece? Déjenme leer el chat. Jenny. Qué bueno que aquí está. Bueno, pues seguiremos entonces. Entonces, vámonos a las 3 fases de la creación, que es lo que nos cuenta aquí esta autora. Entonces, antes que nada, me gustaría comentarles que cuando el mundo se crea, no sé si recuerdan que el Rab Armoni también dijo que Dios creaba mundos y los destruía. Esto yo ya lo había escuchado, pero eso oye muy raro. ¿Cómo que creaba mundos y los descubría? Y, y es lo que vamos a ver hoy, sienta las bases de lo demás, porque está increíble esta información y de veras como una pieza de rompecabezas, queda perfectamente bien con lo que hemos estudiado. Entonces dice, eh, Dios crea el mundo atado, ¿no? Ahorita les vuelvo a enseñar la gráfica, pero nada más para que lo entiendan. Crea el mundo atado, así se llama, o Olam Akudim, que es una fase de comunalidad, por así decirlo, que, bueno, Hashem hace un tzimtzum, o sea, se empequeñece para dar lugar o espacio a crearse una especie de matriz cósmica, como una especie de óvalo así. Y
Se caracteriza esta fase por luces muy brillantes y contenedores muy primitivos. Esto se puede entender en forma tanto física como metafórica. Físicamente así fue, pero también metafóricamente. Luz hablando de conciencia y un contenedor, pues es lo que ustedes y yo somos. Somos contenedores de luz, somos contenedores de conciencia. Entonces, para tener ambas definiciones en ambos lados. Entonces, dice que esta primera etapa, que su diversidad de colores estaban contenidos en un solo contenedor compartido. Vean esta figura, ¿no? Que sería esta. Aquí Hashem hace como una especie de matriz y aquí están Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geurat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Umalchut. Así es como está. Entonces, dice que su diversidad de colores estaban contenidos en un solo contenedor compartido, como una vaina con frijol, con chicharitos, con guisantes, así pues. La única luz que emanaba de ahí era una luz que era una mezcla de todos. Y en esta fase había una completa represión de lo individual, pues era muy colectivo, como la vaina de los chicharitos. Este mundo no rectificado se reabsorbe y regresa a su raíz con Hashem. Ahora, este segundo mundo es muy importante que lo entendamos. La autora ya nos va a dar más detalles después. Dice, el mundo de los puntos del círculo, o en hebreo se llama Olam Anekudim. Nekudim, Nekudot son puntos, Olam Anekudim. Es la época de los reyes primordiales. Suena raro, que luego veremos a detalle, como les digo después. Esa era, era un tiempo de individualidad psicótica y es muy importante que lo entendamos. Psicótico es cuando está uno desesperado y entra uno en psicosis, ¿no? Como la cara de un loco. Entonces era un tiempo de individualidad psicótica. Yo, para mí, de mí, yo quiero, yo, el yoísmo. Cada rayo de luz tenía su vasija privada que a su vez completamente estaba desconectada de las otras. Cada vasija y su luz, o sea, la conciencia y cada vasija. No estaban relacionadas ni tampoco estaban interconectadas. No había un sentido de un todo conectado. Imagínate que nosotros nos percibimos individualmente como un todo conectado, ¿no? Tienes que tener conexión con tus manos y esas manos no se pueden divorciar de sus dedos y a la vez sabes que tienes órganos, no te puedes divorciar de tus órganos. O sea, somos un todo y a la vez somos un colectivo. Ya sabemos que tenemos un alma conectiva también y si no, los invito a ver ahí en el canal de YouTube los 5 niveles del alma. Este video, por cierto, lo voy a poner ahí en mi canal de YouTube para que vean los otros. Y en el quinto nivel de alma se habla del alma colectiva. Entonces, este segundo Olama Nekudim no había esa conciencia. Estas luces abrumaron a sus propias vasijas a punto que las desintegraron y es causa de muchas de las características de nuestro mundo. O sea, este mundo es, ahora sí que, ¿por qué somos así? ¿Por qué este mundo es así? Porque el mundo previo así era. Entonces, la era número 2 también se conoce como la del rompimiento de las vasijas. Las vasijas no pudieron contener esa luz. Y también se conoce como los 7 reyes o los 7 reinados. Y fueron creados y destruidos. Entonces aquí, por ejemplo, pues vemos, ¿no? El mismo fenómeno. Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ajá. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a continuar porque ahora nos vamos al mundo que es este mundo que se llama el mundo rectificado o el Olam Tikkun.
A este se le llama el mundo rectificado por las fallas que tienen sus antecesores, por porque en esta es lo que vamos a reparar. De alguna manera, la conciencia se va rectificando también. Es el universo dentro del cual vivimos y cuyos orígenes se relatan en los capítulos de Bereshit o de Génesis en la Biblia. Extrae atributos de los dos mundos anteriores o de los dos errores anteriores, que sabemos que Hashem no se equivoca. En el mundo rectificado, cada luz también tiene su propia vasija, pero estas islas de conciencia entretejidas, aquí en este sí son islas de conciencia entretejidas en la unidad. ¿Por qué entretejidas? Recuerden que por cada sefira, pues cada sefira tiene sus caminitos, ¿no? Para empezar. Luego cada sefira está incrustada en lo que es Adam. Hagan de cuenta que pues, aquí está la cabeza, el cerebro derecho, el cerebro izquierdo, aquí date león, luego los brazos, luego el pecho, luego las piernas, luego los órganos reproductores y Malhut, si ya están familiarizados con esto. Entonces, Adam tiene incrustado en sí la Sefirot y nosotros pertenecemos a alguna de estas en la Sefirot. Y obviamente también nosotros tenemos incrustadas las sefirot en nuestro cuerpo y, y el universo, por muy pequeño que sea o por muy grande, a nivel micro y a nivel macro, tiene el mismo patrón. Ujú. Entonces, permítame tantito. Entonces la Cábala explica que así como la creación surge de las profundidades de la divinidad, también regresa allí en un ciclo de extensión y retracción. Y es aquí donde yo quisiera, ¿sí ven esta? A ver, no sé si la estoy compartiendo. Entonces, este es el ciclo de retracción y de extensión. Y si se fijan, aquí hay como un ochito, tal cual como lo pone el autor en su libro, hay como un ochito porque es un movimiento eterno, donde baja la luz infinita al primer mundo que es el atado, luego al mundo circular, luego al mundo lineal y regresa a la divinidad. Incluso esto lo podemos ver en la respiración, ¿no? Un círculo que entra, si pudieron ver, perdón, si pudieron ver el video del secreto de la respiración, se habla de un término que se llama Ratzu Beshuv, donde el aire o el oxígeno que respiramos viene, entra, nutre y regresa porque no puede estar contenido en algo porque es un elemento sagrado. Y de hecho, pues la respiración es la base de la meditación en todas las culturas, ¿no? Entra este flujo divino, entra, nutre, eh, se queda y sale. Y este movimiento eterno de entrar y salir, se le llama en Kabbalah Ratzu Beshuf. Entonces, acuérdense que lo macro, así es como es arriba, es abajo. Entonces, pues eso es lo que pasa con esta luz infinita, el ciclo de extensión y de retracción. Entonces, nos dice la autora que vamos a poner atención en este pedacito que es el mundo circular, lo que quedó del mundo pasado que Dios destruye, y este mundo lineal, que es donde estamos viviendo, para rectificar y que de ahí regrese. Y pues ahí es donde se empieza uno a meter en lo que es la era mesiánica.
Entonces, la Cábala explica que así como la creación surgió de las profundidades de la divinidad, también regresa allí en un ciclo de extensión y de retracción, que es lo que les decía. Sus mundos se despliegan hacia abajo hasta el punto final y luego comienzan el curso inverso hacia arriba. Las teorías, por ejemplo, del desdoblamiento del tiempo, dicen, sale Adán a buscar y regresa con las respuestas, ¿no? Y también este puede ser nuestro ciclo de vida. Entra uno a esta vida y después reencuentra respuestas a todas las preguntas que hemos tenido y con el resultado, lo que hicimos, regresamos hasta el punto final. Y bueno, es un curso inverso hacia las raíces y dice la autora, hacia las raíces y más allá. Sin embargo, como un yo-yo, no es como un yo-yo. El universo sufre profundas transformaciones en cada etapa. Entonces, no es el yo-yo que hace lo mismo, bajo y subo, bajo y subo. Cada vez que va bajando, va transformando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el trabajo de rectificación. Y si no, por ejemplo, véanlo en este mundo lineal, ella habla de un mundo lineal, seguramente porque el tiempo está abierto, por eso es lineal, pasado, presente y futuro. Vean la conciencia de las personas hace 500 años, donde matar y quemar gente en la hoguera por la religión estaba bien. Digo, no que no los haya ahora, pero ya no es una conciencia internacional, ¿no? A la mentalidad de hace 100 años, a la mentalidad de hace 50 años y a la mentalidad de ahora, el nivel de conciencia de ahora, donde incluso ya estamos pensando en los animalitos y no queremos usar bolsas de plástico porque porque nos duele pues ver esas fotografías en el Facebook de una tortuguita donde le sale el popote. Entonces, ¿cómo vamos cambiando de nivel de conciencia? ¿Y qué hacemos con las personas que no? Que de alguna manera son como un oponente. Ah, pues la autora lo va a decir en las demás clases. Espero que las 4 nos sean suficientes para ver todo esto, ¿no? Entonces, la creación se vuelve como metamorfoseada por su experiencia misma. Se ha fijado, actualizado, se limpia y se transfigura en este camino. Y pues estamos ya muy cerca de este punto donde hacemos el regreso a casa, que es lo padre, que ya no vivimos hace 100 años ni hace 50. Entonces, la primera parada, dice la autora, será el mundo de los ciclos de esos reyes, de los 7 reyes, la etapa que precedió inmediatamente a esta etapa. Y esta palabra pues está ligada a como 2 piernas ascendiendo hacia el infinito y este ascenso y descenso, pues es eterno. Entonces, ella lo pone que nunca regresaremos a nuestro destino, que siempre habrá una nueva frontera y pues este mundo venidero pues es de la época mesiánica, de una época de Debekut con Hashem. Y cuando ella habla de Debekut es que pues no estamos pegados, pero estamos muy cerca. Estamos así. No estamos lejos, estamos pegados. El alma quiere regresar. Entonces, a esto le llama Debekut, ¿no? Incluso si ustedes ponen sus manos así, van a ver que sienten el calorcito de la otra en Debekut. Y el ciclo cósmico de extensión, transformación, perfección y retracción hacia la luz infinita destaca el área particular de este libro, que es lo que vamos a ver. Entonces, pues creo que aquí termina la presentación de PowerPoint. Y bueno, aunque no soy una experta en Kabbalah, pues eh, ahora sí me gustaría sus comentarios, sus preguntas y trataré de contestar lo que se pueda. Pero hasta aquí se cierra el capítulo número 5.
Recuerde que el libro viene en 3 partes y, pues trataré de sintetizar lo más importante y de plasmarlo. Entonces, si alguien quiere quitarse su micrófono, adelante. No sé si detener aquí la grabación, ¿cómo ven? ¿Detengo aquí la grabación o seguimos? Pero bueno, adelante, por favor. Lea, yo tengo una pregunta. Ujú, Am, de los siete reyes ujú. que hablaste, am, si no estoy confundida, creo que entendí bien. ¿Esos fueron los que fueron destruidos o no? Sí, Ah, ok. sí, y está tremenda esa verdad. Ahora sí que la clase debería de llamarse ¿Qué tanta verdad puedes aguantar? Más bien, Es- porque la próxima clase vamos a ver de dónde vienen y quiénes son y dices, oh, no puede ser, ¿no? O sea, ahora sí que otros mundos que se destruyeron, exactamente. suena muy, no quiero ni decir mi opinión, porque no quiero echarse a perder el libro, pero sí habla de que en esos mundos eran altamente inteligentes, Um, que eran extremadamente inteligentes, tenían una alta, sofisticada tecnología. Y ahí sí yo no sé nada, ¿eh? Tal cual, como lo dice el libro, lo voy a plasmar aquí, pero para que se den una idea de lo que se viene. Y hasta da los nombres de los reyes. O sea, esto es algo que yo jamás había escuchado antes. Sí había escuchado de otros mundos, pero no había escuchado así de que te nombren rey por rey. No lo vamos a ver hoy, tengo que prepararlo. Pero, ¿qué les pareció esta sesión? Y entonces, pues es lo que dice el rabino, no somos víctimas, venimos a corregir, venimos a reparar. Está en Bereshit 36, 31, 39, dice Amparito. Ahí búsquenlo, no sé. Yo nada más la tengo en hebreo, pero a ver, Amparito, Bereshit, ¿qué? 36. Ahí lo busco en hebreo y se los digo. ¿Cómo vienen los secretos? Y todo esto viene de los escritos del Comar Rebbe, que por cierto era de Hungría. ¿No? Voy a hasta aquí cortar la grabación y pues agradecerles su tiempo y pues nos vemos hasta la siguiente sesión.